Los últimos días de agosto hemos estado viviendo pues con intensidad el problema del lote 192 de Petroperú, de Iquitos y de Loreto. En gran parte de todos estos días agitados, la ministra de Energía y Minas, la señora Rosa María Ortiz, la doctora Rosa María Ortiz, que está ahora con nosotros, ha tenido intervención directa. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, don Raúl. Bueno, pues hay varias cuestiones básicas, ¿no es cierto? Por un lado, en este contrato por 2 años para mejorar las condiciones del mercado, etcétera, y encargada pues a alguien que no es Petroperú, lo primero que hay que preguntarse es, ¿esto significa una desactivación, una disminución de la importancia o del interés acerca de Petroperú? El presidente el día de ayer ha dicho que en realidad este gobierno ha mostrado interés en general en revitalizar la empresa. Y claro, los temores en realidad están sobre todo cifrados por el hecho de que hemos pasado de una etapa feliz en la que el petróleo era un dadivoso y generoso producto a un producto que ya hoy día está minusvalorado, de modo que eso también es un asunto. Y finalmente también está en todo esto el tema medioambiental, que también preocupa y por eso tomo toda la consulta previa. ¿Se han despejado todas estas cosas? Estamos más o menos en un terreno un poco más constructivo, en la esperanza de que en verdad este sea un contrato de servicios que tiene una duración limitada y que luego, eventualmente, y con los esfuerzos que se hagan de mejoramiento, Petroperú se puede acercar. Le agradezco su pregunta. En primer lugar, es importante destacar que este es un contrato temporal y de servicios. La diferencia entre un contrato de licencia y un contrato de servicios es justamente que el contrato de servicios, la propiedad la mantiene el Estado, en este caso a través de Perú Petro, respecto del hidrocarburo. Y lo que hace es el operador, quien asume además todo el riesgo de la operación, en este caso la empresa Pacific, recibe un pago en especie por el trabajo que ejecuta. Entonces, el tema de que el petróleo siga siendo de los peruanos, en el caso concreto del contrato de servicios, así opera. ¿Qué nos da este contrato de servicios que es, como le digo, temporal y por 2 años? La posibilidad de repotenciar a Petroperú. Es importante, creo, destacar que este gobierno tiene toda la intención de repotenciar como corresponde a la empresa Petroperú y le ha dado, además, ya en esta línea, la responsabilidad de hacer o llevar adelante el proyecto de modernización de la refinería de Talara, que, como ustedes saben, es un megaproyecto también. ¿Por qué el contrato ahora? Porque en realidad es un gobierno que va a terminar y estamos comprometiéndonos a 2 años. Porque se vencía el contrato. Los contratos de hidrocarburos tienen fechas de inicio de término y en el caso concreto del lote 192, su contrato venció el día 29, o sea, el sábado. Y en esa línea tenía que haber un nuevo operador que asumiera ese contrato a partir del día de ayer, como así ha sucedido. Esa es la razón por la que primero se sacó a licitación pública este lote. Hubieron 3 empresas que manifestaron interés en participar en esa licitación pública, que era por un contrato de licencia a 30 años. No obstante, el día que correspondía hacer la entrega de sobres, ninguna lo hizo y por eso se tuvo que declarar desierto. Esto sucedió los primeros días de agosto, cuando ya quedaban 20 y tantos días para la conclusión del contrato. Se tuvo que entregar directamente a una empresa. No es que se tenga que entregar. En la ley de hidrocarburos establece 2 modalidades de negociación. La licitación pública o la negociación directa. Negociación directa. Como ya no había tiempo para hacer una segunda licitación pública, se fue a la segunda que está totalmente prevista en la ley de hidrocarburos y fue una negociación directa. Se invitó a estas 3 empresas que habían manifestado interés. En el camino apareció una cuarta, Omega. 2 de las empresas invitadas, Perenco y Pluspetrol, declinaron ir a negociación directa. Pacific ratificó que sí quería y, como le repito, apareció Omega. Siempre antes de ir a la negociación se hace un proceso de calificación. En ese proceso de calificación Omega no pasó porque no cumplía las condiciones mínimas. Así es como llega entonces esta privada. Pero ¿por qué la oposición de la población de Loreto? Porque además de una cuestión nacionalista no queda claro. Imaginamos, y en algún momento se ha dicho, quería preguntarle a usted si es que esto es así, con Petroperú los beneficios, y eso es lo que se supone movilizaba a la población, los beneficios de la operación iban para Iquitos si es que era con Petroperú.
pero con esta privado, el privado es el que se lleva los beneficios. Eso es falso. Eso no es así. Sea quien opere el lote, el canon va a seguir siendo el mismo. Por tanto, Loreto va a seguir recibiendo los beneficios que este lote genere en los mismos términos, cualquiera que sea la empresa que opere ese lote. ¿Qué gana esa empresa entonces? La empresa puede definitivamente, como cualquier empresa, va a buscar tener alguna utilidad, pero en todo caso tiene ¿Cómo una lo obtiene si no cambian los precios y además los precios de venta aquí, pero los precios internacionales se vienen abajo? Entonces, las empresas petroleras siempre trabajan al riesgo. Por eso también la importancia de que Petroperú no asuma una condición de riesgo como le está asumiendo esta empresa. La otra es, ¿por qué un privado se va a hacer cargo de una situación de que no es conveniente para una empresa estatal, digamos, Petroperú? Como le repito, estas empresas, y no solamente en el Perú, en cualquier lado, son empresas que asumen riesgos, porque al asumir el riesgo pueden tener éxito, pero también pueden no tenerlo, y ellas saben que trabajan de esa forma. Petroperú no podía correr ese riesgo. Petroperú no debe correr ese riesgo, no sería una actitud responsable. Petroperú, como les repito... Sí, el gobierno está claro. De todas maneras me queda la duda, ¿qué empresa tan curiosa esta que... No es la única. Le interesa el sacrificio. La empresa estatal no asume, el gobierno tampoco, pero yo sí estoy muy interesado. Entonces, y me estoy corriendo un gran riesgo. Así funciona el mercado de hidrocarburos, don Raúl. Hay gente que viene, o sea, empresas, no podemos decir gente. Hay empresas que vienen, además forman consorcios muchas veces, invierten y no poco, más de 500 millones, y dejan el lote. Para ponerle un ejemplo cercano, el lote 64. La empresa Talisman invirtió en ese lote más de 500 millones de soles y al final soltó el lote. O sea, se lo pasó en este caso a Petroperú. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Al ministro Segura, porque el señor Carlos del Solar el fin de semana hablando con RPP fue muy duro en sus expresiones con respecto a lo que había pasado. Dijo que esta licitación se debió haber hecho hacía 2 años o 3, no esperar al límite de que terminara el contrato con Pluspetrol, porque esto obviamente generaba condiciones poco favorables para las empresas que venían. Cuando se le preguntó las razones por las cuales se había hecho tarde, él dijo: eso es pura ineptitud, ¿no? Entendemos que hay procesos como la consulta previa que alargan un poco estos procedimientos, pero uno esperaría que no importa que demoren más si es que sirve para que no haya conflicto, pero al final nos demoramos más y seguimos en las mismas, como si no hubiera consulta previa. ¿Cómo hacemos para que no pase esto? No, lo explico. Lo que sucede, de repente eso lo ignoraba el señor del Solar, es que se quiso iniciar este proceso de licitación pública efectivamente hace 2 años. Pero se acordarán ustedes que hubo todo un tema en donde inclusive se constituyó una comisión multisectorial para resolver el problema de las 4 cuencas, que justamente es donde está ubicado el lote. Y cuando Perupetro hizo los intentos de iniciar consultas previas, las comunidades de la zona se opusieron hasta que no quedaran resueltos todas sus demandas de las 4 cuencas. Este tema de las 4 cuencas recién quedó resuelto en marzo de este año, y en donde justamente el Estado asumió una serie de responsabilidades que en este momento viene cumpliendo. Estamos al 60% de cumplimiento, y como le digo, son cumplimientos multisectoriales, y la obligación, en todo caso, el compromiso de los representantes de las 4 cuencas fue que se dejara trabajar, en este caso, la consulta previa en paralelo al proceso de licitación, porque ya quedaban estos 4 o 5 meses. Y así procedió. Entonces, si bien es cierta que la crítica del señor del Solar puede ser: ¿por qué no se inició antes? Porque hubiera sido lo óptimo, pero hubo este impedimento por los problemas que habían con justamente las 4 cuencas. Eso hizo que la consulta previa y la licitación comenzaran en el mes de abril de este año, ¿no? Pero conociendo precisamente esas situaciones adversas para el desarrollo de una licitación, el modo de operar de este lote, ¿por qué igualmente se saca pese a la oposición de un sector de la población de Loreto? La oposición de un vocero de este gobierno en el Parlamento, el señor Víctor Isla. ¿Cómo entender eso? No. Cuando se ha sacado el proceso, en primer lugar, a licitación, en ningún momento nadie habló de que tenía que entregarse a Petroperú. Todo el mundo sabía que era una licitación pública internacional donde se invitaba a todas las empresas interesadas en realizar el negocio, y se puso como condición de esa licitación que Petroperú participara en hasta un 25% como socio, es decir, un socio minoritario que no tuviera la operación. Cuando, vuelvo a repetir, se hace la negociación directa, se le dice exactamente lo mismo a Pacific, y Pacific acepta. O sea, aquí no ha habido ningún tema de que Pacific no haya querido ir con Petroperú.
Se le consulta a Petroperú, porque es Petroperú el que tiene que decidir si va o no va, y Petroperú dice, no me resulta rentable ese negocio en estos términos por razones técnicas, económicas y financieras, aparte de la prohibición legal de la norma 3130. En consecuencia, nadie puede decir aquí que el reclamo era que Petroperú fuera de entrada y al 100%. Esto ha salido recién en esta última semana y punto. Bueno, ahí pues hay, en realidad, todo eso que ocurría, sin embargo, siempre ha habido un grupo que ha sostenido la necesidad de, empezando por funcionarios que han estado trabajando con ese gobierno, ¿no es cierto? El señor Campodónico de Petroperú, insistiendo en que no se puede afectar a la empresa y que hay que darle más bien más fuerza. Pero vamos a ver un poco el otro caso, que es un caso muy interesante en realidad, el de Tía María. El mensaje del reencuentro, el plan reencuentro, nos va indicando que en efecto había razón para la protesta en Tía María. Y me acuerdo que lo que se decía era, son unos enloquecidos, qué cosa pretenden, ¿no? En otras palabras, si uno recorre la historia de la minería en el Perú, va a darse cuenta que siempre que ha habido protestas se han obtenido más cosas y más ventajas en términos sociales, y por eso el esfuerzo para cualquier gobierno debería ser reconciliar emprendimientos mineros con objetivas, no objeciones, sino objetivas necesidades y posibilidades de obtener lo máximo por parte de los trabajadores mineros y las colectividades aledañas, y donde entra también el terreno del medio ambiente. O sea, estaríamos en condiciones de poder decir, en efecto, las cosas no se han manejado correctamente, y el presidente de la República ahora dice, bueno, todo eso es una cuestión que el Congreso tendrá que resolver. A ver, el tema de Tía María no... ¿Hay o no una rectificación en general de las posiciones? A ver, vamos a poner un poquito de orden. En el tema minero, el presidente no ha dicho que el Congreso tiene que resolver. Él se ha referido al tema de la participación o no de Petroperú. Pero volviendo al tema minero, que es materia de su pregunta. En el tema minero, y yo coincido absolutamente con usted en que creo que las empresas lamentablemente no han sabido relacionarse con las comunidades de la zona de su influencia de sus proyectos. Y Tía María es el mejor ejemplo de esto. Siempre lo he dicho. Nunca yo me he referido a unos alocaditos quienes reclamaban, y he dicho que aquí ha habido un problema de falta de sociabilización del proyecto, porque el proyecto como tal, y eso sí tengo que decirlo, es un proyecto que contempla absolutamente todas las medidas necesarias para controlar los impactos que va a causar. Si recordamos hacia atrás, este proyecto, el primer estudio de impacto ambiental de este proyecto, por ejemplo, hablaba de manejo de las aguas del río, de la cuenca. Eso se cambió y ahora se trabaja, o el nuevo estudio de impacto ambiental prevé el manejo de agua de mar desalinizada. Se mejoró todo el tema del manejo de las explosiones con horas, dirección de viento, etcétera. Hay el tema de la impermeabilización de las pozas de lixiviación. Entonces, el proyecto como tal es bueno, pero la empresa, creo yo, cometió el error de no sociabilizarlo adecuadamente. No se socializa un proyecto en una sesión de 2, 3 o 4 horas, en donde las personas traen además todo un concepto, si se quiere llamar, de cómo ha funcionado una minería antigua que no tenía justamente las tecnologías que hoy se aplican. Entonces eso toma su tiempo para conversarlo, explicarles, tratarlo y lograr esta armonía entre empresa y comunidades. Ese es un trabajo que le corresponde por ley y porque además son los interesados a las empresas, no al Estado. ¿Lo ha logrado? ¿Cree usted que tengamos el espacio? No, y lo he dicho ya hace una semana y no tenía por qué haber cambiado. Yo creo que ahora le falta... dice, ya vamos. Claro, yo creo que... No, y lo que sí veo positivo por parte de la empresa, primero que por fin se dio cuenta, un poco tarde, pero se dio cuenta que debía haber socializado más. Claro, no es que se dio cuenta, hubo presión organizada de la población. Eso democráticamente es muy importante. Claro, y es importante y me parece bien. Entonces, ante eso, la empresa ha hecho todo un programa de publicidad, diríamos, de su proyecto, que igual, desde mi punto de vista, debió hacerlo en la zona, lo ha hecho a nivel nacional y no sé qué tanto de eso haya llegado. Y ahora ha pasado esta segunda etapa en donde quieren mejorar su relacionamiento con la zona de Islay concretamente.
Espero que tenga éxito, tiene que saber hacerlo, tiene que en esto mostrar mucha humildad para poder dejarse entender por la gente y demostrar además su voluntad de trabajar de manera compartida con ellos y explicarles absolutamente todo, como les repito, las medidas que se están tomando para mitigar o eliminar cualquier posibilidad de impacto que pudiera causar daño, sobre todo a la agricultura de la zona del valle, ¿no? ¿Y el aporte? 100 millones anunciados. Sin condiciones, ¿no? Sin condiciones. Sin condiciones. Sin Bueno, condiciones. yo digo, Ahorita les van a pedir el doble. Inmediatamente. Sí, inmediatamente, Es lo que yo claro. pienso. ¿No? Si, Hombre, sin que te pidan. si es tan ¿no? sencillo Si era tan fácil, y puede ser además en tomado nombre sin del coros. reencuentro, vamos a los 200. ¿No? ¿Dónde hacemos nuestra fila? Si alguien quiere ser magnánimo, hay que dejarlo. Sí, pero tal vez demuestra a veces que si hubieran conversado más horizontalmente desde el comienzo, no tendrían que llegar a estas. Insisto, yo creo Nos que hubiéramos evitado todo lo que hemos sufrido. Totalmente de acuerdo con ustedes, pero es un error exclusivo de la empresa. Empresas que comienzan de otra forma, más bien son totalmente exitosas y no tienen inconvenientes en el camino. Ahora, hay, ministra, una pregunta sobre el precio de los combustibles que creo que todo el mundo lo tiene demasiado claro. El precio internacional del petróleo baja y los combustibles derivados del petróleo no bajan en esa perspectiva. He escuchado dos versiones, que entre los distribuidores y los minoristas se quedan con el excedente, lo cual perjudica al consumidor, y que el Estado tampoco pone mucho énfasis en presionar porque el selectivo al consumo bajaría y por lo tanto entraría menos dinero a las arcas del Estado. Comienzo por la segunda. En primer lugar, como ustedes saben, los precios de los combustibles están librados a la ley de oferta y demanda. Así o sea, es. el Estado, más allá de pedir o lo que fuera, no podría pues establecer un precio fijo. Pero además, en este tema de la bajada o la subida de los precios, yo soy abogada, pero un día me lo explicó un economista, opera lo que se llama el síndrome del misil y la pluma. Cuando los precios suben en el mercado internacional, se disparan inmediatamente porque todos automáticamente suben. Pero cuando los precios bajan, caen los precios como una pluma, se demoran en bajar. Esto obedece a varias causas también. Los precios, o sea, los combustibles, el petróleo concretamente, se compra con 3-4 meses de anticipación. Entonces, lo que diríamos, refina o se vende en el país, todavía se vende sobre la base del precio caro con el que se adquirió. Hoy día hay un artículo justamente en Gestión que explica un poco todo este tema. Esto explica una situación, probablemente no la justifica. No, y porque también, cuando sube no ocurre eso. Así es. Porque además el petróleo viene bajando hace muchos más meses que ese colchón, ¿no? Exacto. Entonces todavía no sentimos, o sea, hace 3 meses el petróleo ya es bastante más barato que la gasolina. Eso ¿no? es cierto. Y de nuevo, yo creo que ahí funcionan reglas de mercado. Cuando hay poca competencia, alguien se la lleva. Alguien se la lleva. Excesivamente. Bueno, muchas gracias, ministro. No, gracias a ustedes por tenerme acá. Está usted más tranquila. Yo siempre estoy tranquila. Después de Y eso, siempre el sonriente, ¿no? Sí, Parece. pero eso es una A parte pesar del externa. sector. Para un ministro es muy complicado las dos cosas que tenía a mano, ¿no? Lote 192 y Tía María. Sí. Y además hay por allí otros Que temas hay que seguir circundantes. trabajando. Yo creo que es importante que las empresas, por un lado, le den la importancia, mejor dicho, al trato con las comunidades. Siempre he pensado yo es mucho más difícil, pero en el fondo es redituable. Yo la creo negociación. que sí es difícil, pero a largo plazo eso es una inversión, no es un gasto, y deben de además ser una consideración a tenerse siempre en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Ministerio de Energía y Minas. Perú. Progreso para todos.